El Xpeng G9, el primer cuarto modelo de producción de la marca, no es un vehículo eléctrico chino cualquiera. Por un lado, incluye la tecnología de carga ultra rápida más avanzada comercializada hasta la fecha que permite cargar a niveles nunca antes vistos y lo convierte en el vehículo eléctrico de carga más rápido del mundo. Hay muchas otras innovaciones en el nuevo buque insignia Xpeng que podrían ayudarlo a convertirse en un cambio de juego para la marca en el país y en el mundo. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre el G9. El Xpeng G9 tiene fuertes toques del diseño del P7, especialmente los faros. El G9 se posiciona en el mercado de subeléctricos inteligentes de tamaño mediano a grande. Sin lugar a dudas, parece una versión sub del sedán Xpeng P7. En la parte delantera, presenta la distintiva franja DRL ultra delgada de ancho completo en la parte superior, faros separados que integran dos sensores LiDAR, una máscara suave en lugar de una rejilla de radiador tradicional, una entrada de aire inferior con patrón de malla y un capó de diseño elegante. Desde los lados, el G9 tiene un interior elegante, paneles de puertas cuidadosamente diseñados con superficies lisas y manijas enrasadas, y llantas de aleación gruesas de 21 pulgadas y 5 radios. En la parte trasera, el G9 nuevamente imita el aspecto del P7, con luces traseras de ancho completo y la marca Xpeng con letras mayúsculas. Sin embargo, las luces traseras se ven más grandes en el SUV. El G9 es el primer modelo de China que implementa una arquitectura de comunicaciones Gigabit Ethernet. En 2023, se convertirá en el primer modelo de la compañía con Pilot 4.0, que permitirá la conducción asistida en escenarios completos desde el arranque del vehículo hasta el estacionamiento. Gracias a la arquitectura de comunicaciones Gigabit Ethernet, una actualización de firmware te tomará tan solo media hora. Construido sobre una plataforma de hardware de nueva generación, Pilot 4.0 tendrá una capacidad de percepción significativamente mayor y brindará asistencia al conductor en todo el escenario. La cuarta versión del sistema de asistencia a la conducción de este motor tendrá una potencia informática de 508 TOPS EQ. 2 SoC de conducción autónoma NVIDIA Drive Orin, una cámara binocular de vista frontal de 8 millones de píxeles y cámaras de vista lateral de 2,9 millones de píxeles, y un controlador de dominio altamente integrado y expandible serán parte del nuevo hardware. El Xpeng G3 es un SUV compacto, mientras que el Xpeng G9 es un SUV de tamaño medio. La plataforma David de la compañía permite generar vehículos eléctricos con distancias entre ejes de 2.600 mm a 2.800 mm. La plataforma Edward es para automóviles más espaciosos con distancias entre ejes que van de 2.800 mm a 3.100 mm. El Xpeng G3 y el Xpeng P5 se sientan en la plataforma David, mientras que el Xpeng P7 y el Xpeng G9 viajan en la plataforma Edward. El Xpeng G9 mide 4.891 mm de largo, 1.937 mm de ancho y 1.670 mm de alto. Tiene una distancia entre ejes de 2.998 mm de largo y ofrece 660 litros de espacio de carga, ampliable a 1.576 litros abatiendo el asiento trasero. También hay un frunk, que agrega 71 litros al volumen de almacenamiento. Xpeng Motors no ofrece asientos de tercera fila en el G9, pero tiene mucho espacio para los pasajeros de la segunda fila. El Xpeng G9 tiene un interior premium con mucho espacio digital. Es un SUV de 5 asientos con 3 pantallas independientes en el tablero. Una de las pantallas es un grupo de instrumentos digitales de tamaño normal frente al conductor, y está escondido para reducir el resplandor del sol. Las otras 2 pantallas son mucho más grandes y se han unido para que parezcan una sola pantalla de 14,96 pulgadas. La unidad del lado izquierdo es la pantalla de información y entretenimiento, mientras que la unidad del lado derecho es una pantalla secundaria para pasajeros, que es una característica de moda en los nuevos modelos de lujo. El salpicadero es elegante y tiene un diseño envolvente, lo que aumenta la sensación de amplitud. Una consola central curva tipo puente se conecta rápidamente a este tablero. Integra una ventilación de K delgada y ancha y 2 portavasos y también tiene 2 cargadores de teléfonos inteligentes. Hay un área de almacenamiento abierta debajo donde los clientes pueden guardar una pequeña bolsa de compras, descansar una tableta o sincronizar y cargar su dispositivo. El volante de 2 radios de fondo plano va bien con el
Su motorizaciones. Se ofrecen 3 variantes, RW de estándar, RW de largo alcance y 4W de performance. Las 3 variantes tienen un motor de 308 HP y 430 Nm, que acciona las ruedas traseras. Además, la variante 4W de performance utiliza un motor de 235 HP y 287 Nm, que impulsa las ruedas delanteras. Como resultado, tiene de potencia total 543 HP y par máximo de 717 Nm de torque. Mientras que las otras 2 variantes tardan 6,4 segundos en acelerar de 0 a 100 km por hora, puede lograr lo mismo en solo 3,9 segundos. Sin embargo, la velocidad máxima es la misma en toda la gama, 200 km por hora. El G9RW de estándar utiliza un paquete de baterías LFP de 78,2 kWh que ofrece un alcance CLTC de 570 km. El G9RW de Long Range y el G9-4W de Performance comparten un paquete de baterías NMC de iones de litio de 98 kWh. Estas variantes pueden recorrer hasta 702 km y 650 km, respectivamente, con una carga completa, según CLTC. Las cifras de CLTC suelen ser bastante generosas en comparación con las cifras de WLTP, o EPA. El G9 cuenta con el sistema de tren motriz Power 3.0 de nueva generación de SPEC Motors con la primera plataforma SiC de producción en masa de 800 voltios de China. A diferencia de lo que informan muchas publicaciones, SPEC Motors no establece 480 kilovatios como la entrada de carga máxima del G9. La compañía dice que el G9 puede, al comprar una opción 4C, admitir la carga en sus nuevas estaciones de supercarga, carga ultra rápida, S4 de 480 kilovatios. Sin embargo, con una demostración de carga real que muestra que el G9 acepta corriente continua a 443,5 kilovatios, parece que será posible aprovechar al máximo estas estaciones de carga. Al especificar la opción 4C, la carga del 10 al 80% de SOC toma tan solo 15 minutos y solo 5 minutos de carga pueden ser suficientes para ofrecer un alcance CLTC de 200 kilómetros. Una toma de corriente de 220 voltios para funciones V2L es estándar y permite suministrar energía hasta 2,2 kilovatios. SPEC ha diseñado el G9 para los estándares de seguridad duales de 5 estrellas NCAP y NCAP, EuroNCAP. También ha construido el vehículo para los estándares de certificación WTA de la Unión Europea. Los precios en el mercado local de la empresa comienzan en 309.900 yuanes, algo así como 44.644 euros, y suben hasta los 469.900 yuanes, unos 67.693 euros. O su equivalente en dólares, 44.068 o 66.819, un precio relativamente proporcional a la tecnología, motorizaciones.